de la filosofía en la educación. Mi nombre es Kiana Rodano y voy a estar siendo la coordinadora dentro de este panel. Para llevar a cabo el panel nos acompañan nuestros panelistas: doctor en educación Luis Marino Flores, quien es egresado del Seminario Mayor con estudios de filosofía, licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en psicología educativa y doctorado en educación. Trabajó 30 años como docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 16 años en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente labora como docente en el Seminario Mayor. Nos acompaña también la licenciada en Filosofía María Ofelia García, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, corresponsable de la reforma curricular del Instituto Politécnico Nacional, docente en los 80s del sistema COBACH. Pertenece al equipo de reflexión pedagógica zona norte del país, precursora de nuevos modelos pedagógicos con bases filosóficos pertinentes. Nos acompaña también Víctor Hugo Galván Sánchez, egresado de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí con la licenciatura en Mercadotecnia, egresado de la Universidad del Centro de México en la licenciatura en Filosofía. Labores docentes tanto en planeación, diseño, evaluación y frente al grupo en el Colegio de Bachilleres Plantel 1 Soledad, coordinador del proyecto Café Filosófico. El objetivo de este panel es descubrir y catalogar los conceptos básicos de la filosofía de la educación, distinguir esos conceptos básicos de otros conceptos afines y auxiliares o complementarios, conocer el panorama general del pensamiento filosófico pedagógico a través de la lectura y conocimiento de textos seleccionados de los principales autores de este campo del conocimiento. La dinámica en este panel será la siguiente: será una pregunta a nuestros panelistas. Ellos contarán con el tiempo deseado para exponer sus diferentes puntos de vista. Al finalizar el panel, cada uno de ellos nos dará sus conclusiones finales y al terminar continuaremos con las preguntas acerca del público hacia los panelistas. Para comenzar y abrir este panel, haré una pregunta, el cual nos contestarán nuestros panelistas contando con el tiempo deseado. La primera pregunta es: ¿de qué manera influye la filosofía en la educación? Bueno, cuando hace una pregunta tan general como esta de qué manera influye la filosofía en la educación, yo mejor quisiera cambiar la pregunta y decir de qué manera el educador tiene necesidad de una perspectiva filosófica dentro de su labor. Esto es, ¿por qué? Porque cuando planteamos la pregunta de la primera forma, parece más bien como que el acercamiento del docente o del futuro docente a la filosofía es un acercamiento un tanto elegante, superfluo, de cultura general, como de conocer quiénes fueron fulano, sultano y perengano y qué hizo y qué aportó en cuanto a las ideas de la filosofía aplicada a la educación. Yo creo que esto es totalmente irrelevante. Esto es hasta molesto si de verdad entendemos lo que es la filosofía y si de verdad entendemos lo que es la educación. Tendríamos que partir de entender qué es la educación y luego entender qué es la filosofía y desde qué perspectiva se podría hablar de una filosofía de la educación. Porque hoy en día, y si tenemos un claro concepto de lo que la filosofía es, tendríamos que reconocer que se puede hacer filosofía de muchas cosas. Si leemos el capítulo 4 del Laberinto de la Soledad, vemos que Octavio Paz intentó hacer filosofía de la chingada, ¿no? Entonces, el asunto es qué es filosofía y qué papel juega
hablemos de la experiencia del docente. ¿Para qué sirve? ¿En qué le ayuda? Pues podríamos empezar, o yo en mis posibles intervenciones futuras, quiero trabajar un poquito sobre ese punto. Me estoy acordando de los indignados. Fíjese que Pablo Freire escribe una pedagogía de la indignación a propósito de la molestia o el cambio de pregunta. Creo que la filosofía en general interpela a todas las ciencias, y quiérase que no, ella es la raíz de todas, es la madre de todas las ciencias, la filosofía. Entonces, y bueno, pues la educación, filosofía de la educación aparece a partir de John Dewey, que es el primero que acuña ese término, pero claro que sí tiene que ver la educación y la filosofía, se relacionan íntimamente. ¿Por qué? Porque más que interpelar a la filosofía de la educación, la filosofía me interpela a mí. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Para quién estoy trabajando? Y para un sistema capitalista, porque ya parece que terminó el socialismo, ahora con la caída del muro de Berlín, curiosamente 100 años después de la Revolución Francesa. Entonces yo creo que el maestro en este momento, o el estudiante a maestro, o los doctores, o quien esté en la educación, tiene que interpelarse: ¿qué diantres estoy haciendo aquí en el mundo? Si estoy haciendo el caso a mis papás para tener un título universitario, una maestría, un doctorado, si estoy sirviendo a los intereses de quién, si a un sistema capitalista o una escuela con determinadas características, ¿para quién estoy sirviendo? Entonces, la filosofía cuestiona, y cuando cuestiona, pues como que me incomoda, como que, caray, pues yo creía que era nada más repetir quiénes son los historiadores en la teoría de la educación, filosofía de la educación. No, la filosofía te interpela. Tú cuestionas a todos los sistemas anteriores, tú cuestionas a los viejos, pero en este momento, ¿qué estás haciendo para transformar esa realidad que no te gusta, que no te agrada? De acuerdo a Freire, ¿cuál es la lectoescritura de la realidad? Se mató, por ahí dicen los periódicos, o alto índice de suicidios en San Luis Potosí. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver también con las 55,000 muertes debidas al crimen organizado? En fin, todos esos problemas que están lacerando a la sociedad son los que están haciéndome ponerme, situarme y no andar allá en los otros lados. Pero mejor, a ver, que también de ese punto de vista acá. Hola. Buenos días. ¿Cómo influye? Es la pregunta, yo estoy muy seguro que influye en la sensibilidad. El cuestionarnos, no lo hacemos. Y cuando nos cuestionamos, como decía mi maestro, el doctor Ismael, parece que estamos protestando por algo, y eso inquieta a las personas. Allá por los 60, Matthew Lipman sacó un proyecto interesantísimo. Matthew Lipman es de Estados Unidos, lógico, y él saca filosofía para niños, y en esta filosofía para niños, hoy en día es que el niño sepa identificar argumentos básicos. Por ejemplo, cuando han escuchado que un niño diga: no, este juguete de Mattel, no es cierto lo que dicen en ese comercial.
Buzz Lightyear no es como lo pintan. Yo nunca he encontrado un niño, o tal vez no he encontrado, no lo he visto, que se cuestione. Entonces, este proyecto de filosofía para niños, como que hacía ruido, ¿no? Porque si esto es de niños, ¿qué será de grandes? Cuando se cuestionen por, oye, este candidato no, lo que está diciendo son puras payasadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, la educación yo creo que influye en la sensibilidad. ¿A qué voy? La sensibilidad de la realidad. Hay una realidad aquí, allá, hay realidades. Y nos tocan, no es la misma realidad Europa, Estados Unidos, que la de México y Latinoamérica. Incluso no es la misma realidad la de San Luis Potosí, que la del DF, que la de Monterrey, que la de Guadalajara. Entonces, habría que también cuestionarse qué tipo de educación, y que también, como decía la maestra, qué es la filosofía. Podríamos partir de ahí, qué es la educación y qué es la filosofía para la mayoría de las personas, porque cuando yo he ido con chavos, no tienen entendido ni siquiera qué es educación, o no lo pueden expresar, y no tienen entendido también qué es la filosofía. Piensan que es literatura, piensan que es psicología, derecho, piensan que es toda cristiana, por ejemplo. Entonces, habría que preguntarse por el término de filosofía, porque tampoco la filosofía se puede contestar así inmediato. Aquel que le gusta por el filosofar empieza cada vez a darse esa respuesta, y aquel que le gusta la educación también no se puede dar la respuesta inmediata. No se puede dar la respuesta inmediata. Yo pienso que habría que tener una sensibilidad, y en eso la filosofía influye en la educación. Ok, muy bien. Ahora, partiendo de lo comentado, de sus respuestas, ahora sí viene la pregunta para ustedes, para su punto de vista, ¿qué es filosofía y qué es educación? Bien, si pensamos que la educación es un proceso, que es un proceso permanente, que además es un proceso que prevé, que previene o que trata de orientar el crecimiento humano, pero de una manera integral, y que además en ese proceso en el que va creciendo el individuo de manera integral, va tomando, se va dando, como decía Paulo Freire, una paulatina toma de conciencia. Pero una paulatina toma de conciencia, entendido, a veces como les digo a mis alumnos, con ese C, o sea, conciencia con ese C, aunque sea estoy usando una palabra que ortográficamente no se escribe con ese C. ¿Por qué con ese C? Porque quiero recalcar el hecho de que conciencia, quiere decir con conocimiento. No es el simplemente darme cuenta desde la conciencia psicológica, me doy cuenta de, no. Es una paulatina toma de conciencia acerca de la naturaleza, acerca de la sociedad, acerca de mí mismo, dentro de ese proceso social, psicológico, biológico que yo como persona vivo. Entonces, fíjense, la educación, proceso permanente de crecimiento integral que produce una paulatina, o que se da dentro de una paulatina toma de conciencia, pero además, y esto es muy importante, que conduce al individuo hacia la autonomía, no hacia la enajenación ideológica, psicológica, afectiva, ¿no? Entonces, si entendemos la educación así, como un proceso hacia la autonomía, y cuando hablo de autonomía no me refiero nada más a no cargar grilletes y cadenas por la calle o en una cárcel, no. Me refiero a la autonomía en mi capacidad de juicio, en mi capacidad de análisis, en mi situarme dentro de un contexto. Y en esa perspectiva, si la educación es una paulatina toma de conciencia, si quiero buscar el crecimiento integral, si quiero que mis gentes, mis alumnos, aquellos a los cuales o con los cuales yo intervengo como mediador, y dije mediador, porque a veces el docente se percibe a sí mismo como una, y fíjense,
la palabra alumno es significativa. Alumno quiere decir a, sin, numen, nus. Entonces los que están allá son los pobres apagados, que se van a enriquecer con mis sapiencias. Porque además hasta los ponen en los salones una tarima que se llama candela, ¿verdad? Bueno, que son por encima, acá los voy a iluminar. Es que ahora no es así, no puede ser así. Es que el otro, el que está ahí, es un ser pensante, es un ser que va camino hacia la autonomía, que adquiere conciencia, que se desarrolla de manera integral, que está situado en un contexto, que es una entidad, no una dualidad, cuerpo y alma solamente, es una entidad complejísima. ¿Y de qué manera yo, como educador, si me llamo así, voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿de qué manera voy a intervenir para lograr todo eso? Pero además dentro de un contexto determinado. O sea, yo soy consciente del contexto en el que estoy, de la manipulación ideológica que se da día a día a través de los medios, de todo esto. Yo me doy cuenta de esto. ¿Y hacia dónde? Porque otra cosa, la educación es un proceso con sentido, y esto es lo que me faltaba decir, con dirección. Ustedes vieron la película de los 300. Es obvio la dirección, es obvio el sentido que se le daba a la educación en esa película, ¿verdad? En ese momento histórico también. Y nos hemos preguntado cuál es la dirección, cuál es el sentido de la educación hoy de nuestro país, aquí en el México de inicios del siglo XXI. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiero llevar o ayudar a que lleguen mis alumnos? Me he preguntado hacia dónde vamos. Porque entonces, si nos preguntamos eso, necesitamos establecer un perfil antropológico que sea muy claro. O sea, ¿qué clase de hombre pretendo lograr a través de todo este complejo proceso que se llama educación? Y cuando pensamos en eso, decimos, ¿qué estoy haciendo? O sea, repito contenidos, manejo a la gente, les digo que tienen que aprender, memorizar y resolver un examen de opción múltiple. O sea, ¿qué estoy haciendo? Esto que estamos haciendo ahorita, esto es filosofía. Y luego vamos con eso. Luego vamos con la otra cosa. Desde mi punto de vista, apoyo también la educación integral. Y bueno, yo creo que en asumir la conciencia, pero no una conciencia ingenua, que hagan todas las autoridades, el presidente que resuelva el crimen organizado, los gobernantes, Victoria Lavatira que acaba de reconstruir los puentes, que ayudar, porque yo bien, gracias. No, se trata también de caminar hacia una transibilidad de la conciencia y llegar hacia la conciencia crítica, no criticona, ¿verdad? Porque bueno, todo el mundo cuestionamos cosas, pero no proponemos, no sugerimos. Hay un montón de gente que está en contra del crimen organizado, pero no sugiere propuestas, no se sientan los interlocutores en una mesa así como esta para ver dónde está la raíz. Son el tráfico de armas, son la droga, son la corrupción, son el PRI que a través de, perdón porque hable con Rivera, pero puedo hablar con PAN y PRD y Partido Muerde y todas esas cosas. Entonces puedo señalar con apelativos concretos. Cuando hubo aquí un gobernante que se llamaba Horacio, le pusieron para Horacio. Pero bueno, y yo les digo a mis alumnos y también les interpelo, ¿cómo podemos cambiar esa sociedad potosina que nos logró lo que estamos viviendo? ¿Cómo le cambiamos las vocales a la sociedad potosina? Y a ver qué dice. Algunos la agarran, otros no. Entonces, yo creo que es
la filosofía una herramienta, no un medio ni un fin, así como por aquí traigo esto. Ahora hay los autistas voluntarios, van por la calle con la pareja, el hijo del iPod, no sé cómo se llama, trae 5.000 canciones, pero voy oyendo nada más una. Pero yo me aíslo también en el internet y en la computadora, bajando información, redes y comunicando. Sí, pero yo solo, sí, estoy chateando con otra gente. Entonces lo convertimos como un, yo digo la filosofía como un medio, una herramienta, un instrumento, ¿para qué? Para lograr conocer, pues sí, todo el mundo conocemos, pero también interpretar desde la hermenéutica, puede ser analógica o puede ser crítica, o interpretar desde la antropología, desde la etnografía crítica, la realidad. No es el chiste solamente proponer, sino meterse, sumirse, mojarse en la realidad. Si voy a estar con los narcos, pues bueno, ahí, o con esos de las hemos que andan todos pintarrajeados, y si no andan pintados los futbolistas o pintarrajeados o tatuados, no andan a gusto, se sienten como que les falta algo. Pero es una expresión, sus manifestaciones de las tribus urbanas, o es una depre. Todos cabizbajos, medicamentos, refrescos, anoréxicos, bulímicos, y si no entras a esa sociedad. ¿Cómo? Desde chiquitos todavía no nacen cuando ya se quieren morir. ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una expresión o una depresión? ¿O preferimos vivir la vida intensamente? Bueno, entonces es una herramienta, también concuerdo con intencionalidad, sentido. Y bueno, que nos tendría que preparar una maestría en educación o una licenciatura, no sé qué estén ustedes estudiando. ¿Para qué? Para ser polivalentes, es decir, capaces no solamente de dominar la educación, sino otras áreas concomitantes. Porque ahora se les exige que escriban en una máquina de escribir, que esa es la computadora, una máquina de escribir, pero todo el mundo está así, porque no aprendió A, S, D, F, G, N, L, K, J, o en fin, esas cosas. Esa es una competencia que ustedes tienen que adquirir, y también subirse y bajar a internet, pero en internet no les van a dar lo valioso, no les van a dar lo que nosotros estamos diciendo en él. Y bueno, por ahí hay un libro que ustedes tienen que leer, a pesar de filosofías de la educación. Ya que traigo nada más 130 libros acerca de bibliografía de filosofía de la educación, para que se lo chuten o elijan lo más importante. No nada más eso. ¿Qué está haciendo el internet con nuestras mentes? De Nicolás Carr. Superficialidad, ¿a poco no? Pero vemos estas herramientas o la tecnología de la información como un fin en sí mismo. Y hay otro libro también, informar no es comunicar. Pero, a ver, vamos a dar también la palabra. Yo, en la filosofía, siempre me quedó una frase. No soy mucho de estar utilizando así filósofos, que generalmente cuando vas parece que sabes muchas cosas, ¿no? A lo mejor no dicen nada. Pero hay en un libro que se llama Crítica de la Razón Pura, que es un amigo, filósofo interesantísimo. Digo amigo porque lo siente uno ya cuando lo ve. Ya te dices, este es mi camarada. Y ahí en la Crítica de la Razón Pura, este amigo se llama Kant. Y dice que no se puede enseñar filosofía, solo se puede enseñar a filosofar. Y también parto de la experiencia poca experiencia que adquirí. Cuando hablamos del filósofo, cuando uno llega con chavos de secundaria, prepa,
se imaginan el filósofo con la toga, y todo desnudillo, ¿no? Y nada más con el trapo blanco así, y con barba así tremenda. Y entonces cuando dicen, les presento un filósofo y se quedan, eso es un filósofo. Lo idealizan muy antiguo. ¿Y qué es el filósofo? Podría yo contestar para qué es filosofía. El filósofo vino a darle en la torre al sabio, porque el sabio, como atinando lo que dice la maestra, aquí yo lo sé todo, el sabio pretendía saberlo todo. Es que bajo mi experiencia yo he visto esto y lo otro, y yo te tengo que decir cómo hacer las cosas porque yo soy más sabio. Y el filósofo viene a decir, ¿sabes qué? Y esta también es una máxima de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada, y como no sé nada, me voy a preguntar porque no sé nada. Yo no soy el sabio se lo sabe según él, pero yo como filósofo yo no me sé nada de las cosas, y como no me sé nada, lo voy a indagar, voy a cuestionarme hasta a mí mismo, me voy a conocer a mí mismo, porque no me conozco. Entonces empieza esa búsqueda, porque es una búsqueda, y yo no estoy de acuerdo que no es un fin. Yo estoy de acuerdo que es un medio, pero yo creo que existe una relación entre medio y fin, que va y viene, en un devenir, va y viene como medio, va y viene como fin, porque no puede estar estático, somos movimientos. Entonces hay una dialéctica, así se le nombra, entre medio y fin, como la filosofía. Sí es una herramienta, pero también a la vez puede ser un fin al mismo tiempo. Y eso podrían cuestionarlo, claro. Pero eso es lo que yo pienso que es un devenir entre un medio y un fin. Y también, partiendo de esto de que el sabio, pues, pretendía, y el filósofo, pues por eso se le llama amante de la sabiduría, porque era su compañera. No era la sabiduría en sí, él era el compañero de la sabiduría. Imaginémonos a la sabiduría como una mujer o un hombre, considerando sus preferencias, y de repente yo voy a decir, yo soy ella. No, yo no soy ella, yo soy el compañero de ella, y ella me va a acompañar a lo largo de mi vida, a lo largo de la historia me va acompañando. Y la sabiduría es para alcanzarla, pero obviamente no la vamos a alcanzar. Simplemente a partir de esa búsqueda nosotros nos vamos a encontrar, y es una actitud de vida. Por eso en la educación tiene esa importancia. Por eso cuestionarnos de qué estamos haciendo en internet, por ejemplo, porque no todo el mundo pasa y va en internet. Hay gente que se especializa en las tecnologías de la información, por ejemplo, en saber dónde buscar, cómo buscar y desechar aquello que no me sirve. Sí, la basura, por ejemplo, que muchos critican, no es que Wikipedia, deséchalo. Sí, pero por ejemplo a mí me decían los maestros, pues no es tan malo, pueden entrar en un contexto y ustedes pueden ver si realmente están diciendo la neta o no. Y les voy a decir una cosa, ahí mi coordinador, bueno, mi ex coordinador de la carrera, puso un artículo inventado en Wikipedia. Y él lo metió, hizo todo un ensayo inventado de una diosa de no sé de qué lugar, creo que de Brasil, según él le puso, pero todo era inventado. Y nunca se le corrigió ni nada de esto, ¿no? Y ponía bibliografía y todo. Y entonces habría que cuestionarse qué tipo de educación. Yo sigo pensando lo mismo, qué tipo de educación quiero, qué tipo de educación necesito, y qué necesito con la educación, a dónde quiero llegar. Si voy a ser un alumno que nada más va a decir, porque yo escuchaba mucho en los pasillos, yo también, porque en secundaria y prepa lo llegué a decir, no miento, ay, mira, me toca con este maestro, qué hueva. Ay, son las 11, todavía no ha salido el que ya salió, ¿no? Un clásico amigo que ya está saliendo. Pues vámonos de pinta, no, es que tengo una, no, hombre, ya ni entres. Sí, ya me dio hueva, mejor no voy. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? ¿Y qué queremos con esa educación? ¿Cómo nos imaginamos? Y así yo pienso que la filosofía, lo sigo remarcando, es donde te crea la sensibilidad de tu vida, los pasos que vas dando
que sean sensibles. ¿Por qué nos hiere que el otro esté llorando? ¿Y por qué no nos hiere tantas muertes, por ejemplo? ¿O por qué sí? La filosofía es un eterno cuestionar. Un cuestionar que muchos considerarían tonto. Es que tú, ¿por qué te haces esas preguntas tan tontas? Pero pónganse a pensar, ¿qué es tan tonto? ¿No cuestionarse? O cuestionarse realmente y vivir una vida examinada. Esa es mi respuesta, entonces por eso yo atino a la sensibilidad. Ok, bueno, ya están un poquito más empapados acerca de la materia, del tema. Les hago las siguientes preguntas. ¿Qué enfoque nos sugeriría la filosofía tomar ante la globalización educativa? Bien, pues para contestar esta pregunta no nos vamos a alejar mucho de la línea que estábamos siguiendo. Hemos insistido en que la educación es, ya lo voy a repetir, todo un proceso complejo, pero con dirección, y que esa dirección la marca un perfil antropológico que en cada contexto se va buscando. No es lo mismo el perfil antropológico que se perseguía en el Calmecac que en el Tepozcali. No es el mismo el perfil antropológico que se perseguía en la Edad Media que en el siglo XIX o que en el siglo XXI. Sería bueno que el profesor de hoy se cuestionara sobre el perfil antropológico o el modelo de hombre que se requiere para el siglo XXI, para el inicio del siglo XXI. O sea, ¿qué tipo de hombre se requiere? Y cuando me pregunto qué tipo de hombre se requiere, sería bueno que el profesor se preguntara también, ¿pero se requiere para qué? O sea, ¿se requiere para qué? Para meterlo en una estructura económica de enajenación, de consumismo, de globalización, de perder la identidad personal, nacional, para formar un mundo, un todo, como actualmente parece exigírsenos. O sea, ¿qué persona, qué clase de persona tenemos que contribuir a formar? Porque además, cuando decimos formar, nos imaginamos un pedazo de plastilina amorfo al que le vamos a ir dando así como el profe, ¿verdad? El profe siempre ha estado así como medio soñando que va a formar, que va a forjar. Lo más que podemos hacer es intervenir con conciencia, y para eso me sirve la filosofía, para formar el tipo de persona que dentro de este contexto del mundo globalizado todavía puede ser feliz y útil a los demás. O sea, es que no se puede estar en la educación si no me cuestiono acerca del fin, o sea, el para qué. O sea, sí quiero que aprendas geografía, ¿para qué? Sí quiero que aprendas a despejar incógnitas y a resolver ecuaciones de óxido-reducción, ¿para qué? Ah, pues para que entres a la universidad, a la facultad de química, ¿para qué? O sea, ¿qué papel vas a jugar en la vida, en tu vida como persona? ¿De qué manera? Una pregunta fundamental, porque además quiero aclarar una cosa. Hacer filosofía, como decía Víctor, no se puede hablar de filosofía desenterrando muertos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, por favor. Hacer filosofía es cuestionarse, es ir un poco a la mayéutica socrática y empezar a cuestionar tu contexto, o sea, tu realidad social, cultural, económica, política, y entonces decir, dentro de este contexto del mundo globalizado, ¿a dónde quiero ayudar a que la gente llegue? ¿A dónde? Y si yo no lo tengo claro, es como el psicólogo que le va a dar terapia a una persona, pero no sabe cuáles son los parámetros de una persona sana o medianamente equilibrada, hacia dónde va a conducir al paciente.
pues lo va a cuestionar acerca de su realidad, pero ¿a dónde lo lleva? O sea, hoy en día no se puede ser educador si no tengo en mente con claridad ese perfil antropológico que quiero lograr. Pero para formarme la idea de ese perfil antropológico, tengo que cuestionar mi contexto y salir de una cajita plana, o sea, salir de ciertas dimensiones en las que me estoy moviendo. Los profes no nos hemos dado cuenta que hemos sido instrumento de enajenación. O sea, cuando yo enseño a un niño, como decía Pablo Freire, mi mamá me mima, el oso susú, en vez de decirle, soy un ser humano con dignidad, en vez de enseñarle a ese ser humano que merece una mejor calidad de vida, y lo pongo a repetir estupideces, o sea, entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando decimos que México tiene ahora, como decía el doctor, un alto índice de suicidios, ¿qué hemos hecho los docentes? Cuando decimos que la familia se está dispersando, que los muchachos son lo peor, que ya no piensan, ¿qué hemos hecho los docentes? Cuando tenemos el último lugar en las menciones internacionales, PISA, etc., ¿qué hemos hecho los docentes? O sea, cuando se pone a considerar eso, no puede así hasta como desesperarse, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho la educación en México en el siglo XX para tener los resultados que tenemos hoy? ¿Qué hemos hecho? Yo creo que también hay que auxiliarse de otras disciplinas. Me encanta, pero es difícil la hermenéutica del otro con mayúscula. ¿Por qué habla de hermenéutica? Pues es la interpretación de un texto, de un discurso, de un texto, de lo que ustedes quieran, según Golchot. Pero, ¿cómo veo, cómo me sensibilizo, cómo estoy frente al que se me para enfrente? ¿Quién? Puede ser la víctima, puede ser el victimario, puede ser el abogado, puede ser el cliente, puede ser el profesor, puede ser el alumno, puede ser la autoridad, puede ser el que está bajo su tutela. Ese es el otro. Entonces tendría que ver desde esa interpretación, pero agregarle lo crítico. Y bueno, sí hablé hace un ratito de comenzar a interpretar, pero nos toca a nosotros desde la trinchera en donde estemos cada uno, buscar, como decía acá al principio Víctor, una prevención. Queremos intervenir cuando ya hay 50,000 muertes. ¿Ya para qué? Son muchas, y un montón más acorte. Pero no decimos nada cuando hay millones y millones de abortos. Respeta la diferencia, respeta, ser tolerante. Es que la mujer dice, es que ya puedo hacer con mi cuerpo todo lo que se pueda, sí, chiquito, chiquita, pero mientras haya una persona humana, es que hasta después de las 2 semanas es vida. Nada, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, ahí ya es persona. Oh, no, es que la ciencia dice, nada de ciencia. Pero eso no nos interpelamos, la vida humana. ¿Defendemos la vida humana o vamos hacia la cultura de la muerte con 100,000 millones de abortos en el siglo pasado y más que las guerras, más que los gulag? Pero eso, no digan nada, es que sabéis que los 17 estados que están en contra del aborto. El aborto es un asesinato y hay que decirlo con sus palabras. Pero regresamos, ¿cómo me sirve la hermenéutica crítica para transformar mi realidad, esa realidad que no me gusta, para ese cambio, esa transformación? Por ahí Pablo Freire pues era muy vasto, no solamente habló en contra de la globalización, de la economía de los mercados, ¿verdad?
Y Jean Forrester habla acerca de eso, como es una economía que nos lleva hacia el desastre, que nos lleva hacia la falta de trabajo, que nos lleva hacia la exclusión en lugar de la inclusión. Pero también tendríamos que dividir a las ciencias en dos categorías, si ustedes quieren arbitrar, unas cuantitativas y las otras cualitativas. Las cuantitativas, todas las ciencias duras; las cualitativas, las ciencias blandas. Ciencias duras: física, química, biología, matemáticas, y todo lo que está en ese lado, ciencias exactas. Y las ciencias blandas, o alguien se atrevió a llamar ciencias del espíritu. ¡Oh! El espíritu también es ciencia. Bueno, por ahí dale, ¿verdad? Si Hegel habla acerca de la ciencia del espíritu, ¿verdad? O en el ciclo de la ilustración, cómo se cuestiona. Pero son también las ciencias sociales, y entre ellas entra la filosofía, la educación, la historia. Pero tiene más presupuesto las ciencias duras, ¿verdad? El IPCIT y todas esas cosas institucionales absorben más presupuesto. ¿Cuánto presupuesto absorbe la educación? ¿Cuánto presupuesto absorbe las ciencias sociales? Curiosamente, en la autónoma no hay licenciatura en filosofía, pero sí hay otra, por ejemplo, las excavaciones y ver las cosas antiguas. Sí hay literatura iberoamericana, sí hay muchas, pero licenciatura en filosofía, qué curioso, esa no. Porque se interpela, esa me cuestiona, esa pues le dice un no a los políticos. Y cuando nosotros hemos ejercido aquí la rendición de cuentas a nuestras autoridades, no serviste, no solamente te expulso del partido, sino que estás en la cárcel por haber defraudado o cometer peculado. También hay que poner un hasta aquí, y tenemos la sociedad que queremos con nuestros políticos. Y ya aterrizando, bueno, lo que Pablo Freire decía, sí, la filosofía ve la teleología, es decir, los fines, sí, pero aquellos fines que se pueden alcanzar. Pablo Freire, del inédito viable, aquel que sí se puede. Nada más Pablo Freire fue secretario de Educación en Sao Paulo, Brasil. Era la segunda capital más grande del mundo. Y bueno, él con los pelos en la mano dice: miren, así se puede decir a la educación. Todos los secretarios de educación de todo el mundo tienen que leer ese libro, la educación de la ciudadanía, ¿no? Si ustedes quieren leer la vida de Pablo Freire, Cartas a Cristina, de una manera sencilla lo menciona por ahí a su sobrina. Entonces, que el inédito viable, pues ese es el que tendríamos que buscar, ¿no? Pero nos cansamos ya con la pedagogía del oprimido de Pablo Freire. Déjenme decirle que en este momento de miedo, de terror, de que no se puede, está también la pedagogía de la esperanza de Pablo Freire. Está también pedagogía diálogo y conflicto. Pablo Freire no le sacatea las broncas, a los problemas. Ahí está una propuesta: educación en la ciudad, pedagogía de la tolerancia, y no nada más esa. Hay que ser tolerantes con las mujeres, hay que ser tolerantes con los homosexuales y con los que quieren ser matrimonio a fuerza. Eso será convivencia, pero no es matrimonio, no son hombre y mujer. Y dos hombres o dos mujeres nunca van a procrear un hijo. Pues sí, pedirán prestado un litro a otra gente que les ayude, que les apoye, pero dos hombres y dos mujeres no van a conseguir nunca. Pedagogía de la indignación, y ahora Cartas a Cristina, el grito manso, no menso, grito manso de Pablo Freire, pedagogía de la autonomía, entre otros que escribe Pablo Freire. Voy a empezar, voy a tratar de afinar todo mi relato que tengo aquí. Y empiezo con una palabra que últimamente me ha sonado, que es transdisciplinariedad, una visión transdisciplinar. Pero para llegar a la visión transdisciplinar, ¿qué carajos es eso? Empezamos con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, y de ahí partimos. Si yo soy de una ciencia y tú eres de otra,
¿Qué tanto me puedes aportar tú a mí y yo a ti? Eso es multidisciplinaridad. Y luego, ¿qué tanto pueden incidir mis contenidos en los tuyos y los tuyos en los míos? Eso es pluridisciplinaridad. Y entonces ya nos vamos acercando. Y la primera vez que se dijo esta palabra, o el primero, tengo entendido que ustedes lo habrán leído por pedagogía también, Jean Piaget. Jean Piaget es del constructivismo, ¿no? No me equivoco. ¿No hablamos de eso? Entonces, y también atinando con lo que se viene hablando de Paulo, él habla de una educación bancaria. La educación bancaria reside cuando uno va al banco, ¿qué es lo que pasa? Va y deposita su dinero en una cuenta. Pues imagínense que el dinero es la educación, y entonces la educación me la están dando y la estoy depositando, y me la están dando y la estoy depositando y depositando. Lo que yo les estoy diciendo, toda esta palabrería, ustedes están depositando, inclusive ahorita veo gente que está escribiendo también. Entonces, la van depositando y en su banco de conocimientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto de lo que tienes ahí en tu banco te está sirviendo? ¿Para qué te está sirviendo lo que estás conociendo? ¿Qué fin? Y te está dando un sentido de vida. Ahora, ¿por qué saqué lo de transdisciplinariedad? Lo voy a conjuntar. Edgar Morin, se escribe Morin, es un francés. También tiene que ver en la educación, porque en 1992 saca un documento en la UNESCO y dice, bueno, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, los 7 saberes para la educación, en los cuales habla de la teoría de la complejidad. Y a esto voy a aterrizar. La teoría de la complejidad habla de la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es esa sensibilidad de la que yo le hablaba a ustedes a través de este recorrido de estos cuestionamientos. El ser sensible entre una disciplina y otra. Un buen día, con el proyecto del café filosófico, que después les contextualizaré qué es, me acerco a una chava de nutrición y le propongo hacer un café filosófico sobre nutrición, y me dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con la nutrición? Entonces habría que cuestionarse qué tiene que ver lo que ustedes están estudiando con las otras ciencias y cómo podemos abarcar un mundo mejor, cómo podemos comprender esta realidad. Esa es la complejidad. En otras palabras, la complejidad es saber que hay una realidad que no la podemos abarcar completamente, y al no poderla abarcar completamente, pues el mundo fue fragmentado en disciplinas. Pero al momento que fue fragmentado en disciplinas, nos fuimos alejando. Por ejemplo, tenemos un médico que es especialista, y luego hiperespecialista, subespecialista, y luego de repente me dice que nada más sabe llegar nada más a esta parte, nada más sabe operar, y él te puede responder, pero por todo lo demás ya no. O vas con un pediatra y, oye, es que yo soy pediatra, y usted es adulto, yo no lo puedo atender. Ay, pero usted estudió medicina, no, yo no te puedo atender. Entonces habría que cuestionarse, por ejemplo, el pedagogo. Tendría que estudiar filosofía, y es lo que estamos haciendo aquí. Pero no nada más cuestionárselo a nosotros, sino ustedes cuestionárselos a sí mismos. ¿De qué me va a servir entrar a una sala y escuchar de filosofía? Porque para enseñar filosofía, de lo que yo decía, me apuntaba, pues cualquiera puede enseñar historia de la filosofía. Pero aquel que esté comprometido, como Sócrates que se tomó la cicuta, ese ya es entrarle, como dice el doctor, el presente es entrarle derecho con los pelos en la mano, como también afinaba él, y no tener miedo, quitarse el miedo. Y eso no es estar en la protesta siempre y el porro, no, es ser auténtico y buscar una identidad y buscar una razón de vida, una razón de ser.
¿Qué enfoque? Yo diría que el enfoque de la complejidad en este mundo de globalización es el pertinente para nuestra realidad hoy en día. Mañana, quién sabe. En el pasado fueron varias cosas, varios enfoques. Pero yo diría que específicamente el enfoque de la complejidad y la visión transdisciplinar es el enfoque que necesitamos hoy en día. ¿Por qué? Porque la filosofía va a ser la vértebra de sensibilidad entre las disciplinas, entre una y otra, para comprender y ser sensible, tener ética, tener valores. Y en relación a bueno, contar algo que a mí me hace interesante, el otro, con la O mayúscula, hay una metafísica de la nostridad más que les debo la autoría. Manuel Levinas también habla acerca del otro como una epifanía. Y entonces, ese otro, tú y yo, estás tú, está el otro, ¿y qué tal de nosotros? ¿Dónde quedó el nosotros? Que de pronombres hay muchos, ¿no? Por mucho tiempo hay ustedes. Nosotros los mexicanos, ustedes los brasileños. Ustedes los norteamericanos, nosotros los mexicanos. Digo, pero el nosotros, al cual yo me refiero, es nosotros. Tú, yo, él, todos juntos, ¿qué hacemos? Un nosotros, una conciencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, les decía sus conclusiones de cada uno de ustedes. Bueno, mientras ya estamos manejando un concepto de educación, yo para cerrar diría que dentro de esa realidad que es la educación, dentro de ese proceso en el que buscamos la formación integral para considerar la autonomía, buscando la conciencia, ¿verdad?, holística para las personas. La filosofía, como mencionaba el doctor, es una herramienta, pero la filosofía no es un cuestionarse estamos tomando un cafecito sabroso, a ver, ¿cómo está la política en México? Y no. La filosofía tiene una metodología. La filosofía es un cuestionarse, pero un cuestionarse en donde la razón va a proceder con un rigor al que no estamos acostumbrados. O sea, ¿cómo que va a proceder con un rigor? Sí, es que tú tienes que decir, si tú dices que en este mundo globalizado el ser humano se reduce a cero, lo tienes que probar. ¿Y cómo? Con argumentos, buscando apoyos racionales. La filosofía, y con esto casi termino, pues, la filosofía es un cuestionamiento racional con un rigor lógico que no estamos acostumbrados, y más ahora que se quitó de los programas de preparatoria la lógica. O sea, no quieren que la gente piense con rigor lógico. ¿Por qué? Porque es más fácil manipular a esta hora de estúpido, ¿verdad? Entonces, le quitaron la lógica, ya, la gente no debe pensar. La lógica es la metodología de la filosofía. Entonces, decía, la filosofía es un cuestionamiento racional, con un rigor lógico, pero además es un cuestionamiento racional y radical, que va al fundamento, a la razón de ser de las cosas. Si hago filosofía del arte, me voy a preguntar ¿para qué el arte? ¿Por qué el arte? ¿Cuál es el sentido de la producción artística? Si hago filosofía de la educación, me voy a preguntar ¿para qué educar? ¿Hacia dónde conduzco con la educación? ¿Qué es educar? ¿De qué manera la educación incide en la formación del ser humano? O sea, voy hasta el fondo, por eso es radical, porque la raíz en un árbol, al mismo tiempo que está oculta, que hay que buscarla abajo, sostiene, o sea, el fundamento sostiene. Entonces, si el pedagogo, si el maestro tiene una metodología racional para hacer el análisis de la realidad, y dentro de ese análisis de la realidad busca la razón profunda, va hasta la raíz, y además busca una visión holística de esa realidad, por eso habla de la transversalidad,
Ajá. Entonces sí está haciendo filosofía. Y hoy la filosofía no es para la actividad de unas élites acá que tienen sus congresos internacionales por allá también y que nadie los pela, ¿verdad? La filosofía es una actividad y una herramienta que el docente tiene que aprender a hacer. O sea, hoy los docentes tienen que ser filósofos. Los docentes tienen que cuestionar de manera racional, con rigor lógico, tienen que cuestionar hasta sus fundamentos, la política, el contexto en el que vive, tienen que cuestionar la ética, la teoría de los valores, qué papel juegan los valores, qué le estoy diciendo al chico, qué le estoy propiciando al chico, si lo pongo a leer un libro, si lo meto a internet, qué estoy haciendo. Tienen que cuestionar sobre pero además para poner al chico en su contexto. O sea, el chico no tiene que decir que la filosofía es aburrida. O sea, la filosofía es un instrumento para conocer la realidad, para cuestionarla y para transformarla. Si la filosofía no sirve para transformar el mundo, entonces la filosofía se convierte en un cómplice de la enajenación, de la subcultura, de esto que nos maneja la política nacional. Yo tampoco no quiero decir de nombre, pero estamos en confianza. Pero no cuestiona el hecho de que en la Autónoma de San Luis no haya facultad de filosofía. ¿Para qué? Por Dios. No es necesario, ¿verdad que no? Ajá, no. Ajá. Y que se esté quitando hoy en preparatoria se tiene un semestre de filosofía para desenterrar muertos. Pero enseñamos al muchacho a filosofar, le enseñamos cómo hacer ese cuestionamiento racional con rigor, le enseñamos a buscar los fundamentos y le enseñamos a tener una visión holística de la realidad. Si quieren recordar que la filosofía es un cuestionamiento racional que va hasta el fundamento para tener una visión holística. O sea, hasta los que tienen aprendizaje visual, pues racional es buscar los fundamentos y es tener una visión holística. Primera clase de filosofía, sube a los muchachos a la azotea y diles que miren la realidad desde otra perspectiva. De otra manera, si no enseñamos a la gente a filosofar, a cuestionar, tenemos el mundo que merecemos. Bien, yo pensaba hacer un ejercicio, pero no lo hice. Primero por el tiempo y luego por la dificultad. En una ocasión leí en psicología, dije, ságanse todos, ságanse, no los quiero aquí, ságanse. Van a dar 5 minutos. Escondí un billete de a 100 pesos allí en ese salón. Y luego le dije, hay un billete de 100 pesos. ¿Dónde? Y en una ocasión no lo hallaron. Bueno, lo escondí muy bien. Y en otra ocasión sí lo hallaron. A veces hacemos nuestras clases tan aburridas. Por ahí hay un libro que se llama Pedagogía del Aburrimiento, lea. Entonces les digo, así como ustedes andaban buscando eso, ¿entienden? Así también tienen que buscar la filosofía, la sabiduría, la ciencia, la disciplina, cualquiera que esta sea. Yo creo que ahorita viene con un requisito, ¿verdad? Porque si no los aprueban. Pero yo creo que tendrían que ser otras las intencionalidades y otros los sentidos como hablaban. Y bueno, hay tendencias de las cuales no podemos ignorar. Los cambios socioeconómicos en la sociedad de la información, pues sí, ¿qué informan? Nada más lo que les conviene. Todos los canales tienen pues una revisión antes, si no sale. Y a veces hay canales perversos, las noticias más perversas son las que sacan. Y los periódicos por eso venden. Pero, a ver, no es sociedad de la comunicación, eso debiera de ser, menos de la unidad, menos de la solidaridad. Aquí al lado está la solidaridad, digo, perdón, el programa ese de oportunidades, perdón, me equivoqué de oportunidades. Pero a ver, ¿es dar para qué? ¿Cuál es la intencionalidad de dar? Por eso están haciendo eventos artísticos, por eso trae la pista de hielo, por eso vino un motel, ¿quiénes son esos carajos?
Pues el grupo artístico Motel, ¿qué? Motel, bueno, en su casa, yo no lo conocía Motel. Y tome Coca-Cola, el anuncio allí, y lucecita. ¿Eso es qué es? Enajenar, es dar pan circo, es voten por mí porque yo soy el bueno, soy el mejor. Sí, y curiosamente resultan cambios y transformaciones en las calles. Ya la van a entender, pues ya está diferente. La opinión, pues eso desde cuándo es que allá como que atienden más a la gente que acá en la de Anayas o acá en donde su servidor vivo, o la casa de ustedes, la calle Venecia, pero es porque se inunda cada rato, ¿no? Pero acá también nosotros somos San Luis, ¿sabes? De todos, o San Luis somos todos, ¿no es cierto? Allá no somos todos. Bien, pero regresando, cambios a nivel sociocultural sin excluir a los indígenas. ¿Por qué los están excluyendo de la Sierra Tarahumara? Sí, ponen unos teleféricos y telefónicos. Se desplaza así porque están haciendo, fíjense porque ustedes nos echan mosca para que vengan más turistas. Están excluyendo de Real de 14 a los buchones, están excluyendo de toda la Ribera Maya a los mayas. No, hay que incluirlos en ese globalización. Ojalá también se globalizaran los derechos humanos, todos completos, los derechos humanos. Y hay oficinas de derechos humanos, pero no hay oficinas de responsabilidad ni de compromisos. Es que te voy a acusar a derechos humanos. Sí, pero primero yo te doy unas cuantas porque también tienes obligaciones aquí en tu casa. Ya tienes 30 y tantos años y no te casas o no quieres compromiso. Hay un libro que se llama Peter Pan puede crecer. No es pero bueno, decía Pablo Freire, convertir las dificultades en posibilidades. Como la bronca, las contradicciones, los problemas, las situaciones difíciles las convertimos en posibilidades. Y bueno, esto es difícil, pero hay que intentarlo. Se proponía que en la hermenéutica del otro, la víctima y el victimario, habrá un aprendizaje dialógico entre el profesor y el alumno, o un antagonismo entre el juez y el acusado. Habrá eso, pues eso es difícil, pero también eso sería lo ideal. Y ya con esto acabo mi perorata, mis pláticas. Transformar las escuelas en comunidades de aprendizajes y no detentar esa educación bancaria que estaban hablando, donde el educador sabe, piensa, dice la palabra, prescribe su opción, actúa, elige el contenido, es el sujeto del proceso. Y el educante es el que no sabe, son los pensados, son los que escuchan, son la prescripción, tiene la ilusión de que actúan, se acomodan al contenido, son objeto del proceso. ¿Cómo convertimos esas comunidades de aprendizaje? Yo les decía ahí en la UPN, híjole, ustedes hacen sus juntas bien aburridas en los consejos técnicos consultivos. ¿Por qué, maestro? ¿Qué es lo que hablan ahí? Pues necesitamos 50 o 100 pesos para las posadas, que fulanito y perenguito van a bailar, que los indisciplinados esto y lo que todos bien aburridos, con los padres de familia también bien aburridos. Cada cuando lo hace, no, mire maestro, para el taco lo hacemos 2 veces al año, al principio y al final. Sacatito para el conejito. No, en lugar de que sea un escenario donde se diluciden los problemas, las dificultades. A ver, en cada una de las escuelas a las que ustedes pertenecen, hay comunidades de docentes donde se dicen sus intencionalidades, sus acciones, sus porvenires, sus ilusiones, sus proyectos de cambio, de transformación. Es que no se puede ante esta señora o señora autoritaria, es muy mandón, y si no lo obedezco. Pero
Si hay varios gentes que están en desacuerdo en eso, a lo mejor puede haber convenio, a lo mejor puede haber interlocución, si no ya solución, sí al menos interlocución. Y bueno, donde el conserje también tenga la palabra, en donde los padres de familia también tengan la palabra, en donde los maestros y no nada más las autoridades tengan la palabra. ¿Cómo construimos o modificamos el currículum difícil, aburrido, cansado, pero ratas y cosas de esas? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cuáles son las necesidades reales de este territorio, de este escenario? O nada más estoy preparando para que sean intelectuales, pero que no actúen en consecuencia. Es decir, transformar las escuelas en comunidades de aprendizaje es un desafío y un reto. Pero Pablo Freire nos enseñó que sí se puede, por toda su experiencia como yo. Y hay escuelas también y hay instituciones que van en ese sentido. Bueno, yo quiero terminar empezando con algo yo le llamo a Schopenhauer. Es un amigo también mío. Me gusta mucho y él habla de algo bien interesante. Él hace una figura de un teatro. Dice que la vida es como un teatro. Ya está la escena montada, ya están los actores ahí y de repente te lanzan a la escena. Y tú apenas estás viendo qué onda, qué papel está tocando, qué diálogos están diciendo, cómo vas a repercutir en la historia y de repente, ¿qué crees que ya te saliste? Ya te toca salirte de la escena y ya no vas a entrar a la escena y ya se te acabó la vida. Lo importante entonces sería, ¿qué hacer en escena? ¿Qué hacer en ese momento? Yo he estado con alumnos de preparatoria y les hice una pregunta: ¿cómo debería ser un maestro para ustedes? ¿Cuál es el ideal de ese maestro? Pues hubo, como ustedes pueden imaginarse, respuestas muy diferentes y yo me daba risa, ¿no? Que ninguno pensaba acerca de que también el maestro es un humano, ¿no? También trae relajos acá, llega a clases pero llega cargado de tristeza, de alegrías, de penas, de preocupaciones, de cansancio por la vida rutinaria, de esperanza. O sea, también es un ser humano que piensa, siente, vive, goza y que también se enoja. Entonces, cuando llegamos y de repente vemos al maestro, también creo que habría que cuestionarse, ¿no? Porque el alumno siempre también dice: es que tienes que pensar en mí, yo soy un alumno que también vive, piensa en todo esto. Pero también como alumno yo podría cuestionar que como alumno tendrías que preguntarte también: ¿y qué es ese tipo que se para ahí? También hay maestros que dicen: bueno, no se metan en mi vida es privada. Pues sí, pero no tienes que meterte en la vida para comprenderlo, para sensibilizarte. De repente lo puedes ver todo un año, puedes comprenderlo. Puede haber esa expresión de sensibilidad de que yo les marcaba. También creo que en la educación tiene mucho que ver los padres de familia, como el maestro doctor Afinado. Si no se involucran los padres de familia, yo estoy hablando de primaria, tal vez, de primaria, tal vez, no se involucran en las actividades de sus hijos, pues no tiene mayor alcance, porque una cosa son las aulas, las cuatro paredes, y otra cosa es la casa, también con cuatro paredes, pero que se vive diferente, donde se sufren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si la familia está desunida, pues ¿qué va a pasar con el estudiante? ¿Va a tener tiempo de hacer su tarea, de investigar, de cuestionarse, simplemente de filosofar? Pues yo creo que no, o tal vez sí. Pero la actitud o la visión actitudinal hay que tratarla con mucho cuidado. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de su rol. Los maestros tienen que ser conscientes de que está cambiando el significado del maestro. El alumno también tiene que tener conciencia de que está cambiando la educación, y como cambió el significado del maestro, también cambia el significado del alumno. Y también los padres de familia tienen que involucrarse y estar en ese contexto. Porque cuando se quieren involucrar es cuando ya el alumno ya viene de bajada, cuando ya le pusieron un 5. No, es que sí, ¿qué está pasando, maestro?
¿Y qué me dicen cuando le va bien? ¿O qué dice cuando ahí va? No se involucra. Entonces pienso que en términos de educación, cada quien tiene que asumir el rol con mucha conciencia. Haciendo un pequeño paréntesis al respecto de que no hay filosofía en autónoma. Me daba risa porque nos invitaron al honoris causa de Fernando Sabater, y me daba tanta risa que le estaba dando un honoris causa en autónoma y ni siquiera tiene filosofía. Me estaba dando un honoris causa a un filósofo. Y estábamos ahí diciendo, es que tiene una ceremonia protocolaria, pero podría ser el punto de partida para que ya exista la filosofía. Bueno, es una pequeña. Otra de las cosas que quería decirles es un maestro que en paz descanse, que se llama Marco Antonio Vida, al respecto de la filosofía de la chingada o filosofía de todo tipo, del arte, cuestionarse. Es una filosofía muy buena que se llama la ontología de la frondosidad. Él habla de que a él le gustaban las mujeres un poquito carnuditas, que tuvieran es interesante por el rigor que habla la maestra, cómo van escribiendo y estudiando y proponiendo acerca de la frondosidad de la mujer. No les llamó ni gordas, no les llamó gordibuenas, les llamó frondosas. Y el rigor con el que hacía, daba risa, ¿no?, el título, pero el rigor con el que se iba, la razón con la que sustentaba el análisis, los argumentos, los conceptos que lanzaba eran muy interesantes. Y bueno, yo termino con esto. La verdad, la filosofía, y yo sí sería pertinente, no es un consejo porque no le voy a dar los consejos, sería importante que se cuestionaran qué están haciendo ahí en el aula, y que también tuvieran ese punto de partida, ¿no?, con el maestro, que se acercaran y el maestro también que ya empezara, ¿no?, porque ya ahora el alumno puede enseñar al maestro. El alumno, sabes que hoy investigué esto y lo que me dijiste ayer creo que no, yo pienso que no. Entonces que el maestro tenga que diga, no, pues mira, si es cierto lo que tú investigaste, y haya una especie de diálogo, y con el diálogo yo cierro, que haya un diálogo. Todo empieza a partir de saber expresar. El que no habla no lo escucha. Hay que hablar, hay que expresarse, y sobre todo hay que cuestionarse, pero cuestionarse con rigor, bajo una directriz de razón, de la razón. Muchas gracias. Bueno, ya con esas conclusiones damos por terminado lo que es el panel, no sin antes otorgarles el siguiente reconocimiento por parte de la Universidad Tangamanga, que dice lo siguiente: Universidad Tangamanga otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación como panelista en el tema de reforma integral de la educación, dictado en esta casa de estudios, maestro Edgardo Juárez Álvarez, director académico, San Luis Potosí, a 10 de diciembre del 2011. Maestra María Ofelia Mesa. Víctor Hugo Galván Sánchez. Y ya para finalizar y concluir, el maestro Edgardo, director académico de la universidad, dará unas palabras. Quisiera, en nombre de la Universidad Tangamanga, desde luego del rector de la institución, el doctor Julio Rafael Martilla, agradecer a nuestros invitados del día de hoy, panelistas, la maestra María Ofelia García, el maestro Luis Mario Moreno y el maestro Víctor Galván. Muy interesante, verdaderamente, un poco tarde, pero muy interesante este proceso de la importancia de la filosofía y la educación. Compañeros estudiantes de esta carrera tan importante y tan hermosa. Me hace recordar aquellos tiempos que
de un hombre, Alberto Gutiérrez Sáenz, muy respetadas en el nivel de bachillerato, introducción a la ética, introducción a la lógica, que efectivamente ya no se dan las materias. Ahora se habla de otro tipo de filosofía, historia del espíritu contemporáneo, pero también igual de esta forma en las que han desaparecido un tipo de materias tan importantes que con los niños, y yo lo comparto igual, enseñan a pensar y a desarrollar esas competencias que son tan necesarias hoy en día. También igual hay otras materias que han desaparecido en los últimos. De filosofía, bueno, pues en educación hay muchos autores, bueno, mencionaron algunos ustedes interesantes, desde luego no estamos promoviendo más que la filosofía dentro de la pedagogía, no estamos tampoco diciendo que pudiéramos tomar alguna escuela u otra, que me parece que también el tema de un gran pensador, Jan Moreno, decía, pero los maestros, que no estoy de acuerdo en lo que dices, pero juro que también mi vida por respetar el derecho que tienes a decir, y bajo esa óptica me parece que pudiéramos entrar en la carta común. Agradecer en segunda instancia desde luego la coordinación académica de los muchachos aquí, futuros profesionales y formadores, con esta responsabilidad que tienen en el país en este tanto de todo ello, y en muy particular desde luego los estudiantes por atreverse a entrar en este proceso de reflexión. La universidad no nada más es la actividad dentro del lado de universidad, sino el compartir, sobre todo aquí con los invitados, con su experiencia, con su formación, este proceso reflexivo tan alto que se tiene que seguir dando en los espacios universitarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por muchas gracias por su asistencia, participación. Compañeros, nos vemos ahorita, por favor, en el salón.